CN Televisión, centralnoticias.cl presentan la entrevista de la semana con Rudy Aro. Muy buenas tardes, estamos de nuevo en una edición de día sábado del programa La Entrevista de la Semana, con mucha actividad a nivel mundial. China con Estados Unidos en un tema bastante controvertido, porque una de las parlamentarias, la presidenta, ¿cierto?, de apellido Pelosi, fue a instalarse a Taiwán, en una isla que es reclamada por China como parte de su territorio, y ha generado bastante ruido, digamos, más allá de la guerra de Rusia y Ucrania, el dólar perdiendo un poco de valor, que a nosotros nos hace bien, digamos, lo mismo bajando el petróleo, que esperamos próximamente tenga efecto en los precios internos de la benzina, parafina y sus derivados, digamos. Y lo que nos convoca hoy día es, en algunos días más, ir a votar el 4 de septiembre por una nueva constitución. Y tenemos en nuestro programa una visita ilustre a Andrés Joanet, que es diputado de la 9ª región, ¿no es cierto?, de la zona de Cautín. Así es. Donde también abarca las comunas de Pucón, Villarrica y Licanray, donde estamos saliendo en el canal 796 a través de Cable Mundo, igual que en Panguipulli, y igualmente a través de nuestras redes sociales www.centralnoticias.cl. David proviene de una familia muy numerosa y extraña, ¿no es cierto?, en estos tiempos modernos. David y Andrés. Yo soy Andrés, David es mi hermano. Tiene que repetírmelo varias veces. ¿Sabes por qué, Andrés? Claro. Resulta que yo fui seremi de agricultura en la 9ª región. Después que renuncié o me salieron, que es el tema, digamos, sí, que uno renuncia, el que me reemplaza fue David, es tu hermano. Así ¿ya? es. Entonces, evidentemente, hay claro, una cercanía distinta, Andrés. Y además, como somos poquitos hermanos nosotros, entonces, sí, claro, cualquier nombre puede dar. Así es. Bueno, un dato no menor es que Andrés es diputado independiente en cupo radical, y que permitió, ¿no es cierto?, la sobrevivencia del Partido Radical, sí, cosa que veníamos conversando antes de ingresar a hacer, lo que es absolutamente cierto. Bueno, la razón de la visita de Andrés a Panguipulli y a otras zonas también de la región de Los Ríos es básicamente ir conversando los temas que hoy día están estresando al país, o sea, el tema de la nueva constitución. ¿Qué crees tú que ha pasado, digamos? ¿Por qué ha ocurrido que, en vez de que haya sido una propuesta que nos cobijara a todos como a la gran casa, en realidad parece que no es así? Y hay una tremenda polarización en la ciudadanía en Chile, que en realidad da la sensación de que como que nos hemos perdido una tremenda oportunidad. Así como tuvo, ¿no es cierto?, la solicitud o la votación del apruebo, ¿no es cierto?, para una nueva constituyente de un 80%, hoy día es casi, digamos, un escenario tan distinto, tan diferente, donde las últimas encuestas siempre están dando en general 8 o 10 puntos de ventaja al rechazo, sobre todo la academia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurrió, digamos, para que esto no esté sucediendo a todos los chilenos? O sea, yo creo que las personas que están en la casa, que nos están viendo ahora, deberían preguntárselo. O sea, reflexionen ustedes, frente con su familia, ¿cómo llegamos a esto? Yo tengo una respuesta que la puedo dar un poco como politólogo, yo soy cientista político, pero la gente, de repente, que está en la casa ahora, que vive una vida cotidiana, como la vivimos todos, de repente los procesos sociales te llevan como una ola y te instalan ahí. Y tú te instalas en ese espacio y en ese contexto nuevo, pero no es que tú quisieras llegar allá. Teníamos claro que la Constitución actual nos une porque tiene un origen
que es ilegal, que es espurio, que es la dictadura de Pinochet, estamos claros, pero también tenemos que tener la misma claridad y honestidad para decir que esta ha tenido más de 170 reformas y por tanto es una constitución distinta. Además firmada por Lago últimamente. Pero no ha habido valentía de la centroizquierda para reconocer eso. ¿Sí? A mí me parece que la valentía falta en política y yo por lo menos no estoy para eso. Eso es lo primero. Lo segundo, un contexto sociopolítico en un gobierno del presidente Piñera, donde lo que el presidente Piñera, la primera parte del presidente Piñera, era un presidente que ya no estaba en Chile, o sea, su mente estaba para afuera, la PEC, la COP, estuvo en Estados Unidos. Entonces él quería hacer su segundo periodo, yo creo que él se imaginaba en algún puesto en las Naciones Unidas, una cosa así. Entonces, él no se dio cuenta que se venía instalando un rumorcito, porque además sus propios ministros habían, en ese momento, habían dado una serie de declaraciones poco felices, poco afortunadas. Sí, y claro, justo se da esto de los 30 pesos del metro, ¿se acuerdan? Perfectamente que fue el origen. Pero ese no es el origen. Sí, claro. Porque en febrero de ese año, el metro había subido 800 pesos, pero fue en febrero, en verano, los muchachos están en vacaciones. Y ahora subía 30 pesos. Y viene este muy mal manejo de un momento, porque lo que estaba ocurriendo es que los muchachos se iban al metro, fundamentalmente a 2 o 3 estaciones de metro, Santa Lucía, un poco en la Católica, en La Moneda, algunos, y se instalaban y hacían desorden, a lo cual se le sumaba el descontrol que había en el Instituto Nacional. Perdonen que les llegue eso, porque en el fondo esto explica dónde están. Y el gobierno, con un presidente y con un gobierno que estaba en cualquier cosa, menos en temas de seguridad pública, que ya había tenido el caso Cachillanca, que presentaba ciertas debilidades, lo pilla el 18 de octubre sin entender la dimensión de su propia debilidad. La debilidad del gobierno del presidente Piñera era el propio presidente Piñera, porque yo lo sostengo, yo escribí un libro que se llama Golpe al Estado del Octubre Chileno, el que lo quiera comprar está en venta en la Feria Chilena del Libro, en la Antártica. Ahí todo lo que se venda acá, Andrés, un 10% de... problema, mientras que se vende más de 100 sí, no hay problema. Bueno, solo para ahondar, disculpa, sí, antes que profundice, digamos, tu análisis, para complementar, digamos, tu bagaje, digamos, personal. Andrés es doctor en filosofía, académico, ¿no es cierto? Además fue gobernador e intendente de la Nueva Región. Por lo tanto, tiene una tremenda trayectoria, digamos, para poder establecer las opiniones que está emitiendo acá en el programa, digamos. Pero mi primera profesión fue, durante 2 años, tiré un carro de verdura en las calles de Temuco, porque mi familia, somos 16 hermanos, familia modesta. Mi padre fue dirigente sindical, presidente de la CORA, fue preso político, torturado, yo siempre lo menciono. Estaba en el informe Vales. Así está en el informe Vales. Por violación de derechos humanos. Así es. Pero bueno, volvamos. Entonces, este tema fue un tema mal manejado, porque el presidente Piñera perfectamente pudo haber dicho, mire, ¿saben qué? Está esto del metro, gastemos unos 10, 20, 30 millones de dólares y démosle gratuidad a los adultos mayores, por ejemplo, al metro. O cosas como esas. Pero el presidente Piñera, el día que este desorden aumenta, a las 6 de la tarde, el 18 de octubre, se cierra el metro, empiezan las barricadas. El presidente Piñera estaba en la pizzería Romaría, en Vitacura, acomodado sector de Santiago, celebrando con su nieto, el cumpleaños del nieto, mientras el país se incendiaba, Santiago se incendiaba, y esto empezaba a cundir en otras ciudades. Pero era una dimensión netamente de orden público, mal manejado. El ministro Interior no sabíamos dónde estaba. El ministro Interior, yo sé dónde estaba en ese minuto, nadie sabe dónde estaba. Pero vuelven a las 10 de la noche con una situación bastante grave. Y el presidente se tira una frase que es incendia todo. Hay ciertas frases en la historia que te cambian la historia para bien o para mal. MacArthur, cuando sale derrotado, ¿no? De todo el frente pacífico, dice volveremos. Y esa frase quedó marcada la historia, marca para en el fondo retomar y volver y derrotar finalmente a los japoneses. Pero el presidente Piñera dice estamos en guerra contra un enemigo, y ese enemigo fundamentalmente no era cualquiera, sino que era aparentemente el pueblo, que estaba en las calles porque estaba protestado por estos 30 pesos, que la verdad, como dijimos, el metro había subido. La primera semana nunca, los primeros 10 días, mientras 9 días, hasta el 27 de octubre,
el tema constitucional no estaba en la agenda. Esto no estaba en la agenda. Estaba no más FP, estaba el tema salud, eran temas sociales, pero el tema no constitucional, hasta que entra el tema constitucional, dado la incapacidad del presidente de poder mantener el orden público, si el gobierno del presidente Piñera no tenía capacidad. ¿Y por qué ocurre eso? Por una cuestión que a Patricio Aylwin le sobraba y a Sebastián Piñera le faltó siempre. Se llama autoridad política. La autoridad política no es que yo sea diputado, aparte de ser diputado y tener esto, uno tiene que generar unas condiciones para que en el fondo la autoridad se exprese. El presidente Piñera liderazgo de otro tipo. Sí, claro. Justamente la impronta, son cosas que claro. cada personaje tiene, que Winston Churchill la tuvo en su momento, ¿no? Estadista. Sí. Que Frei Montalva, Allende, de alguna manera. Tiene que dar la talla como la uno talla. dice, Es una claro. cosa que es, pero se llama autoridad política. Sí, claro. Uno sabe cuando está frente a un tipo que es autoridad política. Y uno sabe cuando este tipo, por tener el mismo cargo, no tiene. Un alcalde. Uno siempre recuerda a ciertos alcaldes que han tenido esa capacidad de liderar claro. una comuna, y el otro alcalde, sí. Pero bueno. Piñera no la tuvo, y es verdad, no tuvo autoridad. Uno no puede comparar a Aylwin cuando Aylwin en el Estadio Nacional, los que somos mayores, nos acordamos de esa frase, cuando convoca al país, a construir el país, civiles y militares, y la gente cuando dice militar lo comienza a pifiar, ¿te acuerdas? Y en el Estadio Nacional, y él dice, sí, compatriotas, civiles y militares, Chile es uno solo, claro. Y el estadio aplaude, y ahí, ¿quién iba a gobernar el país? Aylwin. Sí, claro. En cambio, eso no lo tuvo Piñera, no lo tiene y no lo va a tener nunca. No lo digo porque yo tengo una posición política distinta, no, porque el presidente Piñera no gobernó este país. Durante el gobierno del presidente Piñera entró el Tren de Aragua, entraron 2 grupos narcotraficantes mexicanos, la violencia en la Araucanía subió un 300% en la macrozona sur, tuvimos 21 personas muertas, en el gobierno nuestro no murió nadie, en el gobierno del presidente Bachelet, yo fui intendente, no murió nadie. Entonces, tuvimos una debilidad de Estado tan grande y además se sumó el coronavirus. Era tal la debilidad del Estado que en sectores de Arauco, de Tirúa, de esa zona, los controles sanitarios, ¿de acuerdo? Los controles sanitarios los ejercían miembros de la CAMP, ¿no? Miembros de la CAMP, y está ahí. O sea, y lo dejaron hacer. Entonces, y por eso avanzó el delito. Entonces, cuando hay falta de autoridad política, ese espacio algo lo llena. Y se llenó fundamentalmente con un parlamentarismo, porque ahí lo que hubo fue un parlamentarismo de facto. Finalmente todo pasaba por el Parlamento y todos los acuerdos, y el Parlamento. Yo creo que la oposición de izquierda y de centro izquierda cometió errores garrafales, que finalmente terminamos lo que terminamos. Y ahí terminamos con este proyecto constitucional, se aprobó, porque dijimos esto nos va a unir, y se sumó a los pueblos originarios. Y ahí hay una cuestión que es una falacia, y que yo invito a debatir a quien quiera. Se dice que el 12% de Chile son pueblos originarios, eso es falso. Yo tengo 38% de sangre indígena, pero yo no soy indígena, porque siempre explico, yo soy académico igual, el concepto indígena viene de inde, de ahí, gen, gente de ahí, indegens, gente de ahí. Por tanto, ¿quiénes son realmente los indígenas? Son los que viven claro. En la ruralidad, los que efectivamente viven lo indígena. Pero no me van a decir que el más de 1 millón de personas que se autorreconocen en Santiago son indígenas, porque en Santiago no tenemos pueblos indígenas, no tenemos a los pueblos indígenas ahí. Mi hermana, la Lorena, cuando le preguntaron en el censo si se declaraba como indígena, dijo que sí. Y yo digo que no. Entonces, no podemos nosotros extrapolar o planificar a partir de decir el 12% de Chile son pueblos indígenas. No, porque no es así. Entonces, ¿qué se dijo? Sumamos, aparte de los constituyentes, vamos a hacer una cuota de los 155, vamos a meter ahora indígenas, de acuerdo al porcentaje del censo. Eso fue el primer error. Y por tanto, entró un grupo de personas, además ideológicamente de izquierda radical, y negoció con otro grupo, los medioambientalistas, en fin. Y por eso que esta es una constitución partisana, de partes, de representación de grupos. Pero no es una constitución integral. Esta no es una constitución, hasta la propia bandera, estos son partes. Hasta la expresión de eso es así. Ahora, dicho eso, pero es tan falaz en el tema indígena eso, porque nos dicen es que queremos plurinacionalismos. Recién salió esta encuesta, que es la encuesta del Centro de Estudio de Opinión Pública, ahí la pueden ver, que es la encuesta más validada
en materia indígena, esta encuesta se hace cada 6 años. ¿Y qué dice esta encuesta? Cuando le preguntan su opinión, si quieren o creen en un Estado plurinacional, solo el 20% dice que sí y el 78% Dice que no. dice que no. 78% dice que no. Pero más aún, después, por ejemplo, preguntan si se siente chileno o mapuche. Yo quiero decir que el año, aquí están, el año 2016, el 38% se sentía mapuche y por tanto el 62% decía chileno o mapuche. Pero quiero decir que el año 2022 el 17%, la mitad se siente mapuche de ese porcentaje, el 50%. O sea, pero estamos hablando solo de las consultas que se le hicieron a los mapuches. Se le hizo a los mapuches, esta consulta se hizo del Biobío hasta los lagos. Claro. O sea, está considerado acá. Sí, claro. Y por tanto, el 83% De los mapuches se consideran chilenos mapuches. Así es. Y por tanto creció su Sí. pertenencia a Chile. Pero la última, que para no aburrirlos con esto, cuando le preguntan, ¿usted está de acuerdo que se establezca un Estado mapuche independiente? Es decir, como país totalmente separado de Chile, el 70% dice que no, el 10% no está ni de acuerdo, solo el 16% quiere. Quiere decir que la mayoría del pueblo mapuche finalmente hoy día está en otra cosa y no lo que nos dijo la señora Loncón ni otras señores, porque la verdad es mentira. Lo que construyeron es una mentira, ahí está. Usted puede que no esté de acuerdo conmigo en la casa, pero aquí tengo las cifras empíricas. Ahí está, claro. Ahí está la cifra. Sí, claro. Lo que yo quisiera, como piensa los pueblos indígenas, eso es lo que yo quisiera, pero la verdad es otra. Entonces, esa es lo primero que se empieza a derribar. Pero ¿por qué está tan mal esta Constitución? Esta Constitución está mal porque tiene un problema de origen tremendamente dañino y esta Constitución no es democrática. Aquí la tenemos. Lo primero que dice la Constitución: nosotros el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución acordada en un proceso participativo. Artículo 1. Chile es un Estado social, democrático de derecho, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Toda Constitución tiene que tener un preámbulo donde defina qué es lo que es la democracia para el país. Aquí no hay ni un preámbulo. Aquí en ninguna parte hay un concepto de democracia. Es el problema más grave que tiene eso. Entonces, cualquier cosa es democracia hoy día. Y no es así. Para que sea democrática, una Constitución tiene que basarse en 3 pilares, en 3 poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El problema es que ya no vamos a tener poder judicial, no tenemos más poder judicial, tenemos sistemas de justicia. Y el sistema de justicia, ya dijimos que el mundo mapuche no quiere el plurinacionalismo. El problema con el sistema de justicia, ¿cuántos sistemas de justicia vamos a tener? ¿12? No, vamos a tener más de 12. En la Araucanía por lo menos podemos tener hasta unos 3.500, dependiendo de la cantidad de loncos que haya, porque cada lonco que va a administrar justicia, como cada lonco domina y gobierna su propio loft, ese lonco, dependiendo de supuesto derecho constitucionario, que el que dice Atri y todos esos otros hablan del derecho constitucionario, Atri dice el derecho constitucionario, ese lonco ¿tiene derecho constitucionario? No tiene derecho constitucionario, no existe el derecho constitucionario. Él va a aplicar la justicia dependiendo de sus criterios, pero eso no es justicia. Porque no es un poder, es un sistema. Pero tenemos otro problema. Una consulta. ¿Sí? ¿Tú crees que parte de los constituyentes citadinos tienen conciencia de esto? Cuando escribieron o aprobaron esto. Yo creo que parte de los constituyentes, incluidos los de los pueblos indígenas, lo que quieren es un país dividido. Es finalmente terminar con la nación chilena, te lo digo así, es terminar con Chile. Muchos de esos constituyentes, cuando se les preguntó si le darían mar a Bolivia, están dispuestos a darle mar a Bolivia, no tienen ningún problema en eso. Y por tanto hay una mirada ideológica y política para terminar con Chile, porque este es un país que le hace daño al resto de América Latina, sobre todo a la izquierda populista y radical. Y por tanto, lo que tenemos acá, aquí hay una cuestión mucho más profunda, ideológica, en que ellos están trabajando en esto, porque en el fondo ellos no tienen apego a la bandera, no tienen apego a la patria. Trapearon con la bandera, Plurichile es tu cielo a su lado. O sea, esa cuestión es así. Hoy día te dicen otra cosa. Y Loncón te dice otra cosa. Pero la Francisca Linconado te dice que no,
que el Gualmapu comienza desde Santiago al Sí, sur claro. y el constituyente Dieguita con una ignorancia. Si Y que van no por el territorio, si o él sea, me van a disculpar, pero si él es Dieguita, pero discúlpenme, por favor, empecemos. Aquí puro invento, digamos las cosas como son. Dejémonos de inventar cosas, porque lo que hemos hecho es destruir el país con puro invento, pura construcción de falsedades. ¿Ah? Lo que tenemos hoy día es una situación gravísima, porque además, si llega a pasar esto, las autonomías son demasiado peligrosas. Tú sabes que nosotros tenemos una autonomía en Chile, se llama Temucuicui. En Temucuicui no sabemos qué pasa. En Temucuicui no puede entrar la ministra Interior. En Temucuicui no pueden entrar 900 policías de investigaciones. Nosotros tenemos hoy día una situación que no sabemos qué pasa en Temucuicui. Lo que sí sabemos quiénes mandan Temucuicui. El señor Pichul, el señor Huenchuyán y el señor Carbón. Ellos mandan. Pero no sabemos si hay gente muerta. No sabemos. ¿Quién imparte la justicia en Temucuicui? Esa es la pregunta que tenemos. Entonces, imagínense el día de mañana de aprobarse la Constitución cuando vengan las autonomías. ¿Cómo se van a administrar las autonomías? ¿Quién va a impartir la justicia? El lonco, a partir de su derecho constitucional, si no hay derecho constitucional. ¿Cuál es el derecho constitucional de Cahuasca? ¿Cuál es? O Atacameño, o Dieguita, o Chango, en fin. Ese es el problema, que hemos hecho una construcción. Entonces, esto es ridículo, si al final termina siendo una ridícula. Yo cuando converso con amigos míos de otros países que son académicos, dicen, ¿en qué minuto como diría la ministra Interior, en qué minuto se pegaron en la cabeza? Porque la verdad que esto es para pegarse en la cabeza, estamos destruyendo el país. Pero hay algunos que lo están haciendo sabiendo que esto destruye el país. Porque hay una rabia tan instalada respecto de aquellos que han construido, de los que nos levantamos temprano y construimos el país, ¿ah? Porque finalmente yo no lo he hecho. Yo te voy a poner un ejemplo. El ministro, secretario general de la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, fue diputado, que además le aseguraron el cupo, el de la moral, pues, el mismo que dijo que donaba la mitad de su sueldo cuando la tenía guardado en fondos mutuos para ganar intereses. El de la moral, después fue de diputado, ha sido ministro. ¿Usted sabe que el ministro Jackson sabe lo que es pagar una cuenta? O que te vayan a cortar el agua y la luz un día porque no tienes para pagarlo. Yo por lo menos a mí me he cortado alguna vez, pero no tengo plata para pagarlo. O pago esto, pago lo otro, o pago la salud de mi hija, o esto, y eso nos ha pasado a todos, o a la mayoría de los que están viendo. ¿Usted cree que el presidente de la República, con todo respeto al presidente de la República, porque por Dios que yo le tengo respeto a la presidencia de la República como institución, sabe lo que es pagar una cuenta cuando viene una familia acomodada de Punta Arenas, demócrata cristiana, después no termina de estudiar Derecho, es diputado y hoy día presidente, va a saber en su vida tener la dimensión de eso? Entonces para ellos es muy fácil destruir el país. En general, para un tipo de mirada es fácil, pero para los que no hemos construido el país desde los 90 en adelante, sabemos que Venezuela en el año 1990 era por lejos el primer país de América Latina. Tenía por lejos el Producto Geográfico Bruto. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, no de América Latina, del mundo. Argentina, ¿te acuerdas lo que era Argentina en los 80, cuando venían los argentinos acá? No, de hecho hay datos que en los años 40 Argentina era el primer mundo, digamos. Así es. Producía casi la mitad del Producto Interno Bruto de Así es. Sudamérica. Y hoy día es apenas un 16%. Entonces, ¿tú te das cuenta de una cosa? ¿Te das cuenta? Y ahondando nuestros telespectadores, en el caso de Venezuela, como dice Andrés, hace 30 años atrás Venezuela representaba un 12% del Producto Interno Bruto de toda Latinoamérica y hoy día es el 1,5%. Claro. Y Venezuela tiene un 92% de pobres, hoy. Y Argentina un 50% y Chile tiene un 10%. Esa es la diferencia. La diferencia es que nosotros en 1990 éramos mucho más pobres que ellos. Sí, claro. Y tuvimos un modelo que puede ser perfectible, que lo podemos mejorar. Entonces la gente nos dirá, ¿qué pasó? Bueno, ellos tomaron un modelo que tiene que ver con este tipo de constituciones, que te ofrecen muchas cosas pero que son incumplibles. ¿Ah? Los derechos sociales por todos lados, sí, pero hay que sacar los impuestos de alguna parte. Alguien tiene que pagar los impuestos, claro, para que en definitiva... No, entonces como no se pagan impuestos, se empieza a imprimir billetes. Y entonces la super inflación venezolana ya no tiene... El país que paga el sueldo mínimo más alto es Chile. Argentina, el sueldo mínimo argentino es la mitad de Chile. Y Venezuela, el sueldo mínimo son $4,2. Ese es el sueldo mínimo venezolano. ¿Qué hace con $4,2? Porque además hay mercado negro, etcétera. Entonces, por algo hay 7 millones de venezolanos fuera de Venezuela.
Salió un estudio de la ACNUR, de estas instituciones, que dice que aunque Venezuela mejore mucho sus condiciones en los próximos 10, 15 años, a lo menos, pues puede ser mucho más, la mitad de los venezolanos nunca más van a volver a Venezuela. O sea, los 7 millones de venezolanos que están afuera, 3 millones y medio. Imagínate eso para Chile. Imagínate, somos 20 millones, que salgan 5 millones de chilenos fuera del país y que nunca más volvamos a Chile. Entonces, lo que nos estamos jugando el próximo 4 de septiembre, las personas que nos están escuchando, es el futuro de nuestros hijos, el futuro de Chile, el futuro de la patria, el futuro de nuestra historia, porque aquí también están tratando de terminar con la historia de Chile. Eso nos estamos jugando y por eso es tan importante votar rechazo con esperanza, porque además nosotros vamos a hacer una nueva constitución. Nosotros lo he dicho públicamente, lo decimos públicamente, se presentó ya un proyecto de reforma constitucional para que el presidente de la República el 5 de septiembre o el 6 de septiembre llame a un nuevo proceso donde le pregunte a la ciudadanía si qué es lo que quiere. Primero, ¿quiere consejo experto? ¿Quiere una cosa mixta? ¿Qué es lo que quiere? Y que la ciudadanía defina si quiere consejo experto o quiere convención constitucional. Esas son las dos alternativas que vamos a preguntar. Si la ciudadanía quiere consejo experto, vamos a tener un consejo experto que va a redactar una nueva constitución bien hecha, moderna, buena, no esta constitución gigante, 360 artículos que no entiende nadie. Esto es perdóname que le diga, una vergüenza, da vergüenza mostrarlo porque las constituciones de países modernos, democráticos, no tienen más de 80, 100 artículos, si es que a lo mucho, pero esta es una constitución que tiene reglamentos adentro. Tiene reglamentos, es impresionante, o sea, hace el artículo y después pone los reglamentos, ¿no? Y entonces, aquí, ¿qué es lo que es la comuna? Entonces pone una serie de puntos de reglamentos. Ni siquiera las leyes nosotros redactamos reglamentos. Nosotros redactamos leyes, pero los reglamentos se redacta el gobierno. Entonces, lo que viene de ganar el apruebo es una situación dramática para Chile. Dramática, primero porque además los capitales se van a ir y la inversión no va a haber inversión y por tanto va a empezar con cesantía, inflación. Y de ganar el rechazo tenemos una esperanza, una gran esperanza, porque vamos a construir una nueva constitución para Chile. Antes de seguir conversando, quiero decir que digamos, en el avance de la conversación llama la atención que alguien que ha sido intendente, gobernador, que viene de una familia donde uno de sus componentes mayores, en este caso el padre, ha sido violentado en sus derechos humanos, que es claramente de centro-izquierda, digamos, porque ha militado en la democracia cristiana y ahora en cupo independiente del Partido Radical. O sea, ese es el ámbito. Que esté por el rechazo rompe el mito que es derechas e izquierdas. Sí. Porque no solamente Andrés está en esta posición, sino que hoy día ya hay un frente de concertación, ¿no es cierto?, por el rechazo. Está el grupo de los amarillos, donde también hay personalidades de la concertación o ex-concertación. Por lo tanto, ya no es un tema de derechas e izquierdas, sino que hoy día es un planteamiento ante una propuesta que ha hecho una constituyente, ¿no es cierto?, y donde hay muchas dudas y mucho estrés, yo creo que en todo el pueblo de Chile. Andrés, ya estamos llegando al final, sí, pero creo que yo te quisiera una cosita, porque yo quisiera decir, a mí lo que me llama la atención es la falta de valentía política para que la centroizquierda haya estado con el rechazo. Muchos colegas parlamentarios me dicen, oye, yo no estoy haciendo campaña, yo no voy a hacer campaña por el apruebo, no te preocupes, ojalá ganen, pero no puedo. Socialistas, también del Partido Radical. Sí, claro. PPD me dicen, y senadores también, me dicen, esperamos que gane el rechazo para que se mantenga el Senado también, etcétera, claro. Me dicen. Pero nosotros, como tú sabes, estamos ahí, como estamos en el gobierno y tenemos cargo en el gobierno, no podemos decir otra cosa. Eso es una vergüenza. Es una vergüenza porque no tienen valentía política. Si esos políticos en los 80 hubieran estado gobernando los partidos de lo que se llamó la concertación, nunca hubiéramos tenido democracia, porque no hubieran tenido el valor ni la valentía, y perdónenme la expresión tan chilena, los cojones, para enfrentar a la dictadura y derrotarla, porque hubieran salido corriendo. Y ahora no tienen la valentía para decir que esta es una constitución mal hecha, porque el propio presidente de la República reconoció que a esta constitución le hacen falta reformas. Si esta constitución, que es nuevita de paquete, como dirían en Venezuela, que es nueva de paquete, hay que hacerle reforma, quiere decir que es una constitución mala. Porque una constitución recién hecha no podemos hacerle reformas, por favor. Y además no le vamos a poder hacer reformas, no mientan. ¿Por qué? Porque para poder hacerle reforma los próximos 4 años vamos a necesitar 2/3. Puras mentiras. Nos dijeron, vamos a arreglarla después,
adentro, cuando en las comisiones, después, la arreglamos después en el plenario, después, nuevamente las comisiones, vuelve a la comisión, la vamos a arreglar en el proceso de armonización. Nunca se arregló esta constitución, esta es una constitución mala, y si usted quiere una constitución mala, bueno, vótela a favor. Yo personalmente, porque me valoro, quiero una buena constitución al país que yo quiero, al país que yo amo y al país que quiero que se siga llamando Chile y que siga siendo Chile como yo lo conozco. Y por tanto no tienen valentía, y se lo he dicho a ellos frente, no tienen valentía de decir, ¿saben qué? Porque me dicen, es mala. Pero si lo dijo Gentile, lo dijo la propia presidenta del partido del PPD, es mala. Lo dijo la presidenta del Partido Socialista, es mala. Lo dicen ellos, y entonces, si es mala, ¿por qué no votan en contra? Porque no tienen valentía, simplemente. Andrés Joanet, ha sido una tremenda entrevista, de verdad, una de las que va a dejar huella en el programa, porque hay que ser valiente efectivamente en este escenario, en este tiempo, ¿ya? Después todos somos generales. Después los quiero ver. ¿Ya? Antes nomás de terminar la entrevista, quisiera consultarte tu opinión al respecto. Hubo un grupo, ¿no es cierto?, de destacados académicos y todo, que costeó el posible costo, ¿no es cierto?, de la implementación de esta propuesta, donde estaba el CEP, ¿no es cierto?, un ex ministro incluso participó de eso, un representante de la Católica, de la Universidad de Chile, de la Universidad de Talca. Y yo me centré solo en algunos porque vienen como proceso de producción. Yo soy agrónomo, entonces uno busca el proceso de producción. Respecto de la restitución de tierra, en el caso de Panguipulli, un poco más de la mitad de su población vive en títulos de merced. ¿Ya? Y al costear la restitución, ellos establecen como punto de partida un promedio de los últimos pagos que ha hecho la CONADI, ¿no es cierto?, en sus compras entre el año 2018, creo que, y 2020. Y eso da un promedio de 6 millones de pesos por hectárea. Hablaron con expertos y le dijeron, es muy poco, súmele un 50%, le subieron a 9%, y el otro le dijo, oye, no, es muy poco todavía, aumentenle al doble, a alrededor de 12 o 13 millones de pesos. Yo hice el ejercicio, en Panguipulli hay alrededor de casi 70.000 hectáreas que han sido con título de merced, de los cuales hay más o menos casi 100, un poquito más, de hectáreas borde lago. Y aquí yo he conversado con gente que está en las inmobiliarias y dicen que aquí la hectárea orilla del lago vale entre 200 y 400. ¿Ya? Esos son los rangos. Pero si te van a pagar 14 o 12 millones de pesos, en realidad yo hice la conversión a dólares. Si estas hectáreas se vendieran al precio que establece digamos, ese estudio, serían como 30 millones de dólares, cuando en la realidad, en la práctica, deberían pagar 500 millones de dólares. Entonces es casi una décima parte, o menos incluso, ¿no es cierto?, del valor de mercado. Eso implica, no es que eso vaya a ocurrir efectivamente, porque uno puede discutir el precio, en fin, pero que el costeo de estas propuestas en realidad está subvaluado. ¿Ya? Puede ser mucho más. Incluso vi ayer o anteayer un programa de televisión donde habían algunos representantes hijos de mapuche en la región metropolitana, en Valparaíso, diciendo que ellos también allá, porque allá está la mayoría de los mapuches, van a pedir también compensación. Entonces es como abrir una caja de Pandora. Es una locura. ¿Te fijas? Por eso digo, mira, dos cosas. Primero, financiar esta constitución cuesta durante 10 años crecer al 11%. Eso es imposible. 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 Lo dicen todos. Todo, es imposible. todo Segundo, sí. o 20 años al 5,5, es imposible. Así que esto es demagogia. Segundo, yo lamento que mi presidenta, quien fuera mi presidenta Bachelet, haya dicho que este es mejor o se acerca a lo que ella quisiera, pero quiero decir que ella trabajó un proyecto constitucional, que lo presentó tarde y tiene que asumir la responsabilidad política de haberlo presentado 5 días antes de irse. Esa es su responsabilidad política. Y no se puede llevar esa responsabilidad política así como así. La presidenta Bachelet presentó un proyecto constitucional mucho mejor trabajado con esta y ni siquiera ella ha mencionado ese proyecto constitucional. Me parece vergonzoso con todo el aprecio que yo le tengo. Y por otra parte, quiero contarle una anécdota. Hace muchos años atrás yo estaba en Alemania, tenía un amigo, nos fuimos a Polonia, mi amigo alemán me llevó a una casa, entramos a la casa en Polonia, en Danzig, donde están los puertos del norte, donde estaba Lech Walesa. Eso era Prusia.
y me dice, esta es la casa de mi abuelo. Esta es la casa de mi abuelo, aquí se sentaba mi abuelo, está todavía el asiento del abuelo. Y le digo, ¿y tú vas a ver? No, me dijo, esto ya no es Alemania. Perdón, ya no es Alemania. Y por tanto sería una locura que yo pidiera esto. Ni siquiera restitución, nada. ¿Qué les quiero decir con esto? O sea, si yo entonces empiezo a pensar la historia después de 500, 700 años, etcétera, nosotros lo que tenemos que hacer es llegar a una condición en que los pueblos originarios, el caso del pueblo mapuche, donde los pueblos mapuches estén asentados y realmente necesita tierra, porque hoy día un porcentaje no menor, no te voy a la cifra porque no la tengo exacta en este minuto, mucha gente que está en Santiago viene acá, arma una comunidad, le dan tierra y tiene su segunda vivienda. Y ¿sabes? La verdad es que eso no es justo, porque nosotros todos somos chilenos y la verdad que a gente le cuesta comprarse una parcelita de 500 metros cuadrados y hacerse su casita, soñada y ahí tener su cosita, y le costó muchos años. Entonces nosotros tenemos que ordenar esta cuestión de la tierra, tenemos que poner un coto, porque no se puede todo, y porque han pasado muchos años, y en ninguna parte del mundo se le ocurre, en las democracias, ¿no? En la democracia seria, que van a estar escarbando hace 300, 400, 500 años, porque es imposible, porque si no al final esto no termina. Es como lo que pretendía Bolivia. Bolivia pretendía el norte de Chile, porque eso era de Bolivia en su momento, y Chile lo ganó una guerra. ¿Y sabe por qué no? Porque en el fondo nunca van a obtener Bolivia, a menos que se los regalemos y que gente como ahora se los quiere regalar. Porque si se abre eso, todas las naciones en Europa, en nosotros otros países, podríamos ir a discutir a Argentina, la Patagonia, y listo, y se terminó. Y entonces, guerras. Entonces empecemos a ser un poco serios, claro. Dejémonos de populismo y empecemos a trabajar y a entender también que el pueblo mapuche es parte de nosotros, como nosotros somos parte del pueblo mapuche. Así es. Andrés Joanet, diputado, y hoy día en campaña por el rechazo. Aquí estamos. Con toda una historia, ¿no es cierto?, que nadie podría decir que es un hombre de derecha. No, para nada. Por lo tanto, queremos agradecerte Muchas esta gracias. visita al programa, al canal, y ojalá que Chile tome la mejor decisión. Eso esperamos. Nos vemos en 7 días más. CN Televisión, centralnoticias.cl han presentado la entrevista de la semana con Rudy Aro.